Buenas a todos. Espero estén bien. Espero que en esta se habla de una segunda ola de lo que es la pandemia, pero espero que todos estén bien. Todos mis suscriptores, siempre me refiero, incluso a los que no están suscritos aún. Nada, que todos estén bien y que Dios esté con ustedes. En el día de hoy me dispongo a dar una segunda, como una continuación de lo que es la neuropatía periférica no desmelanizante. Sabemos que habíamos hablado de las enfermedades desmelanizantes, que pueden ser centrales, pueden ser periféricas. En el día de hoy vamos a ver algunas no desmelanizantes, porque también el nervio puede afectarse por otras causas. Vamos a ver un poquito, como siempre, un recuento inicial de algunas cosas interesantes para poder entender el tema. En el día de hoy, un poquito ambicioso como siempre, me gusta dar un tema un poquito que no sea menos de 30 ni no mucho más de 40 minutos. Vamos a ver un recordatorio sobre lo que es el origen de los nervios periféricos, que ustedes saben que viene de lo que es la cresta neural. Vamos a recordar un poquito esto. Un poquito la anatomía de lo que es el nervio. Un nervio, recordarlo, lo hemos hablado en otros videos. Vamos a ver la clasificación de las neuropatías en general. Vamos a ver el concepto de neuropatía periférica no desmelanizante. Lo interesante, las neurocriptopatías, muy interesante, verán, porque es un concepto que no se maneja mucho, pero en realidad es bueno que todos los médicos sepamos esto, no solo los neurólogos o los que imparten la neurociencia, como en mi caso. Neuropatía diabética, interesantísima, degeneración waleriana, y mencionar de nuevo que ya lo vimos lo que es el Charcot-Marie-Tooth, que es una también degeneración, lesión de nervio, cualquier nervio periférico. Vamos a ver alguna cosita sobre esto simplemente. La neuropatía periférica es una consecuencia del daño de los nervios, del nervio como tal. Pues es fuera del cerebro, no es central, es más bien, como estamos hablando, periférica. Que no es en la médula espinal, es en los nervios periféricos próximos a la médula espinal. A menudo, lógicamente, después vamos a hablar de qué síntomas trae, qué signos trae, pero fundamentalmente viene con debilidad, entumecimiento, dolor, generalmente en las manos y en los pies, lógicamente, en las extremidades. Muy bien, vamos a ver cómo aquí les muestro que esto es, recuerden la etapa del video de embriogénesis que les di al principio de los videos, segundo, tercer video, algo así, que hablamos de lo que era la cresta neural y el tubo neural. Y dijimos muy claramente que del tubo neural, que provienen los dos del ectodermo, van a surgir las estructuras centrales, cerebro, médula, toda esa parte central viene del tubo neural. Y casi todos los elementos que lo mencionaremos ahora vienen periféricos, vienen de la cresta neural. Y de ahí una serie de patologías que se asocian con la cresta neural que las mencionaremos en el día de hoy. Muy bien, aquí vemos por ejemplo que provienen los melanocitos, se forma la célula de Schwann, las células de Schwann, se forman lo que es la médula de la glándula suprarrenal, muy importante. Se forman las neuronas bipolares, pseudomonopolares, las multipolares y el nervio en sí. Cambio, todo lo que es periférico se forma de ahí. Es importante saber que todo esto proviene de la cresta neural para establecer algunas enfermedades
que, por ejemplo, los melanomas, futuros melanomas que vienen de la parte de los melanocitos, tienen una relación indirecta con lo que es la cresta neural. También otras enfermedades como el feocromocitoma y por ahí otras enfermedades como la no formación adecuada de las células multipolares de la parte del sistema parasimpático, que serían la enfermedad de Hirschsprung, la acalasia. Vamos a mencionar todo eso por ahí ahora. Es importante saber también que, fíjense, aquí el nervio tiene 3 capas fundamentales. Como les decía, esto es un nervio, esto es un nervio X, cualquiera. El nervio mediano, el nervio ciático, el nervio peroneo, el tibial, o sea, cualquier nervio. Tiene lo que se llama epineuro, una cubierta más externa. Dentro de eso hay capas envueltas como bandas, cubiertas por una capa que se llama perineuro, el perineuro, y ya más internamente hay varios perineuros que cubren en sí lo que se llama ya los axones, grupos de axones, que estarían contenidos en el endoneuro. Esto es importante porque más adelante vamos a pasar a explicar algunas cositas sobre cuando se lesiona las diferentes capas. Está bien clasificado el tipo de lesión. Vamos a verlo más adelante. Bien. Y aquí estarían axones que unos son mielinizados y otros son mielinizados y otros no mielinizados. Ahí entraban las enfermedades que eran desmielinizantes o no. Muy bien. Vamos a ver entonces que recordar lo siguiente. Este nervio también tiene una propia vascularización. Lógicamente, un poquito ya se hace un poco más microscópica, que sería lo que es la vasa nervorum. La vasa nervorum. Esos pequeños vasos ustedes ven esos puntitos rojos ahí, y puntitos azules. Esa es la vascularización del nervio, para poder interpretar lo que es la neuropatía diabética. Muy importante, la neuropatía diabética produce por varios mecanismos. Porque en la diabetes afecta la microcirculación. Muy importante. Además de que se asocia con aumento de trastornos metabólicos, con alteración de lo que son los lípidos, etc. Y la formación de las placas de ateroma más frecuentes en el diabético. Muy bien. Tenemos entonces otro elemento. Vemos que la célula, la neurona, no hace su efecto prácticamente localmente. Ella produce proteínas, produce neurotransmisores, y a través de ese axón se produce un movimiento. Se produce un movimiento que es anterógrado del cuerpo hacia la zona más distal y un movimiento retrógrado. Bien, en lo que es el movimiento anterógrado, se mueven las vesículas, se mueven proteínas, se mueven neurotransmisores que van hacia las zonas de sinapsis con otras neuronas a efectuar su trabajo. Y cuando se ve lógicamente interrumpido esos mecanismos, se ve afectado lo que es el trabajo de la neurona y se producen destrucciones dependiendo de la destrucción de las capas del nervio. Ahí veremos más adelante como la degeneración waleriana, por ejemplo, otras lesiones de nervios se clasifican como tal. En la parte de lo que es el movimiento anterógrado, participa lo que se llama la cinesina o quinesina, también le llaman, quinesina o cinesina. Y en el movimiento retrógrado trabaja la dineína, lo que es la dineína. Es una proteína motora grande que trabaja en los microtúbulos. En lo que ya más atrás habíamos hablado en las neuronas, cuando hablamos de las neuronas, todo lo que eran los microtúbulos, el neurofilamento, la proteína tau, cuando dimos el video de Alzheimer y esclerosis múltiple, hablamos bastante de estos aspectos más importantes.
Y hay un movimiento lento donde se mueven las mitocondrias, se mueven otros elementos, el lisosoma, que van hacia las zonas de trabajo de los nódulos de Ranvier, si es melanizada, y de lo que es las paredes de todo ese axón, si es no desmelanizada. Es importante porque al producirse interrupción de este movimiento se puede producir destrucción distal de la neurona y se pierden conexiones importantes y ahí vienen las patologías. Muy importante. Vamos a ver entonces, aquí, ya vimos esta parte, la producción con todo lo que es la cresta neural, el recordatorio que hicimos, que dimos. Recordar que los nervios también entran como periféricos, formados por la cresta neural. Vamos a ver entonces aquí, me gusta ir borrando por parte para ir auxiliando. Cada nervio tiene distintas funciones. Hay nervios sensoriales. Hay nervios sensoriales, ¿ves? Hay nervios motores. Hay nervios mixtos. La periferia casi está lleno prácticamente de nervios mixtos. ¿Está bien? Pero bueno, por ejemplo, para el cuarto par, en el cuarto par, que el nervio oblicuo superior es puramente motor. Ok. Y nervios autónomos. Lógicamente, dependiendo del nervio que se afecte, si es sensorial, motor, mixto o autonómico, vamos a tener las patologías o los ganglios que tienen que ver con estos nervios. Si hay ganglio espinal, lógicamente tiene que ver con la sensibilidad. Si son ganglios, si son las neuronas motoras, darán otras patologías. Si es mixto, se altera la sensibilidad tanto como la motilidad y así sucesivamente. Son datos que le voy a ir dando para entender lo que es esta patología. ¿Qué lesiones pueden dar neuropatía diabética? Pueden ser lesiones traumáticas, pueden ser infecciones, pueden ser problemas metabólicos, pueden ser causas hereditarias, congénitas, transmitidas, como la diabetes mellitus, que es congénita, es hereditaria, está bien plasmada en un gen que no se adquiere con el tiempo, como la diabetes tipo 2, ya veremos más adelante. Y también, por ejemplo, toxinas y medicamentos. Y otras que pueden producir todas estas lesiones. Bien, todos esos son datos que le voy dando porque es importante ir preparando el cuadro. Muy bien. ¿Qué pasa con un nervio cuando se afecta? Ya dijimos aquí que son 3 capas. Vamos a pintar a grosso modo, ¿ves? Las 3 capas, ¿ves? Lo que es el epineuro, el perineuro y el endodermo. Y el endoneuro. Lógicamente, hay lesiones que puede ser una lesión superficial del nervio por trauma, por infección, que se llama lo que sería la neuropraxia. La neuropraxia es cuando una capa de nervio se lesiona sin lesionar las capas más internas donde están metidos profundamente los axones, sin llegar a una degeneración waleriana. ¿Qué quiere decir? La degeneración waleriana ya es cuando se produce la limitación, una destrucción y desintegración del axón y ya el movimiento no se produce y se destruye la parte distal de la neurona, posiblemente con poca recuperación. Eso ya sería entonces en el caso de lo que es la axonognesis. En este caso, ya la lesión es un poquito más profunda y, lógicamente, se tiende a formar limitación de movimiento y va a haber una degeneración waleriana. Degeneración waleriana. Más adelante les explico un poquito más la degeneración waleriana, qué cosa es.
Y fíjense que, ¿qué pasa? Que en esta degeneración waleriana, ya en la parte más profunda del axón en sí queda limitado y no hay un tráfico adecuado de sustancias hacia la parte distal de lo que es el pericardión. Hay limitación. Y la neuronesis o lesión del nervio total. Ya estas dos, la neuronesis sí, la lesión esta es muy severa, con una disrupción fisiológica total del nervio completo. Eso, estas tres clasificaciones son muy importantes entenderlas porque pueden llegar a distintas etapas. Puede quedar en neuropraxia o puede llegar a la neuronesis y daño total del nervio. Muy bien, vamos a ver entonces, aquí ya nos vamos a ir con estos conceptos que ya vimos, nos vamos a ir a un cuadro que les quiero poner, que sería cómo se divide la neuropatía. La neuropatía, lógicamente, serían centrales y periféricas. Bueno, las centrales no estamos hablando de ella hoy, pero vamos a decir que entonces que puede ser una neuropatía sensorial, puede ser gangliopática, o puede ser lesión de neuronas motoras centrales. ¿Está bien? Ahora, las periféricas, podemos ver que pueden ser mielopatías. Son medulares, muy importante. Esto vamos a ir haciendo un cuadrito, para que ustedes lo sepan. Y entonces tenemos las axonopatías. Las axonopatías, que son a las que nos estamos prácticamente refiriendo en el día de hoy. Estas axonopatías pueden tener, que se llama degeneración waleriana, o pueden tener o pueden ser también, muy importante, neuropatía diabética, o por otros daños. Fíjense que vamos entonces a ver que en esta parte podemos incluir lo que se llama la esclerosis múltiple y el Guillain-Barré. En esta de aquí. Y entonces en la neuropatía diabética vamos a ver puede ser una polineuropatía o una mononeuropatía. Más adelante les aclaro que en la diabetes en sí hay 3 complicaciones fundamentales. Las pasamos a ver más adelante, incluyendo la retinopatía diabética y la nefropatía. Pero la neuropatía diabética es muy importante en este tema de hoy. Muy importante, cubre un espacio muy interesante. Ese cuadrito que ustedes ven, ustedes lo deben manejar, lo deben tener presente. Ok, ¿qué siente un paciente? ¿Qué siente un paciente cuando tiene una neuropatía de distintas causas? Importante, entumecimiento. Sensación de entumecimiento, como que se le duerme, es parecido a esto, lo siente como pesado, muy importante, hormigueo o cosquilleo, dolor agudo
de tipo urente. Urente viene siendo como quemante, es importante, como quemante. Sensibilidad extrema. Sensibilidad extrema, le aumenta, le toca, inclusive llegando a lo que es la parestesia. Siento como que alteraciones, el dolor al tacto, parestesia. Debilidad muscular. Fíjense que esta es la parte como sensitiva, debilidad muscular, sería ya la parte motora. Si el nervio viene siendo mixto. Sensación de estar usando guantes. De estar usando guantes. Ahí vienen los signos que se llama signo de guante en la mano o signo de la bota en la parte más distal del pie. Y lógicamente parálisis de nervios motores. Ya parálisis de nervios motores, ya en este caso, cuando se examina la motilidad, vamos a demostrar que está afectada la parte también, aparte de sensibilidad, la parte motora. Y eso ya estamos hablando entonces de un nervio mixto. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, aquí con el nervio mediano debajo de lo que es esta parte de la membrana que está aquí, lo que es el retináculo flexor, aquí en la palma de la mano, se lesiona, lógicamente se afecta, puede dar distintos tipos de afectaciones en la mano, sensitivas y motoras. Y además se produce, por ejemplo, atrofia tenar, lógicamente, porque hay una afectación motora, no hay una eferencia, y el músculo se atrofia. Eso es importante en este síndrome del túnel carpiano. Quizá hoy no lo voy a exponer tan ampliamente, pero más adelante viene como patología. Bueno, tenemos entonces la enfermedad de lo que es, habíamos hablado, Charcot. Lo que es el Charcot-Marie. Lo que es el Charcot-Marie, el Marie-Tooth, simplemente es un trastorno genético hereditario, como decía, y existen mutaciones de los genes que afectan el nervio, de los nervios de los pies, de las piernas sobre todo, y también los brazos y manos, pero muy frecuente asociado al nervio peroneo. El nervio peroneo es frecuentísimo y lesiona los nervios y se van a ver entonces, de ahí para adelante, lógicamente, se va a ver todo lo que deriva de sensibilidad o motilidad del nervio afectado. No es exactamente un nervio como tal, se habla del nervio peroneo, del nervio ciático. Cualquier nervio que esté afectado bajo esta denominación tendría los síntomas y signos de focalización de ese nervio afectado. Ese es el Marie-Tooth. Tenemos entonces la degeneración waleriana. Les decía, háganse la idea, como habíamos pintado ahorita, teníamos la neurona. Lógicamente, aquí se produce internamente movimiento de elementos, de organelos, de mitocondria, de vesículas que van a unirse a lo que es la sinapsis. Por tanto, cuando se produce una lesión, se produce destrucción distal a la lesión donde está, y eso produce una imposibilidad de disminuir la comunicación de la neurona con el resto, y hay entonces una disminución o sea abolición de la comunicación neuronal. No es la sinapsis, sino daño axonal. Eso sería, puede ser proximal o distal a lo que es el cuerpo neuronal. Lógicamente, cuando es proximal, la afectación puede ser mayor que si fuera distal, lógicamente, porque ya estamos más cerca del órgano que donde va llevando la información, o la sinapsis donde se va a encontrar con otras neuronas. Eso sería la waleriana. Vamos a ver entonces, importantemente, para ya caer un poquito en lo que es la
neuropatía diabética, tan importante, el pie diabético, ese pie diabético tan frecuente en los pacientes, muchas veces asociado con aterosclerosis, que esas úlceras en la planta del pie que no duelen, lógicamente, por eso es que llega a el mal perforante plantar, llega a las úlceras y a veces las amputaciones. Muy importante. Tenemos entonces la diabetes. Hay 4 tipos de diabetes. Tipo 1 o insulino dependiente. Importantísimo. Genética, hereditaria. Tenemos la diabetes tipo 2. Lógicamente, no insulino dependiente. No insulino dependiente. Se dice que es la diabetes del adulto mayor, es una intolerancia a la insulina, disminuye los niveles de insulina, hay una intolerancia a la glucosa, que casi se comporta como si fuera un antígeno en la sangre y daña también lo que son los axones y los tejidos neuronales y otros órganos. Tenemos la gestacional. Durante el periodo gestacional es un esfuerzo metabólico que somete a la paciente a estos cambios metabólicos y se entran en la clasificación de la diabetes. Y una cuarta que es por tumores, infecciones, tumores pancreáticos, etc. Puede ser inducida por drogas, fármacos, los tipos MOVID 1 y MOVID 2 de páncreas, que son lesiones pancreáticas importantes, tumores, donde pueden producir un tipo de diabetes. Pero lo más importante sería la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bueno, la gestacional es el esfuerzo fisiológico que todos conocemos. Lógicamente, es tendiente al coma cetoacidótico. Y es tendiente al coma hiperosmolar. Cuidado. La hiperosmolar. La osmolaridad del plasma, muy importante. Hay fórmulas para esto. Más adelante, cuando vamos a dar un poco de fisiología, en un tema que voy a dar que se llama constantes biológicas del organismo, más adelante tomaremos todos estos temas. No voy a meterme hoy en lo que es la concentración de la sangre, ni nada de sangre. Entonces tenemos que esta diabetes, independientemente, del tipo, pero sobre todo va a tener algo que se llama la vasculopatía microscópica. Fíjense qué interesante. Y metabolopatía. Metabolismo. Muy importante. La diabetes se afecta el metabolismo y afecta la microcirculación. Entonces va a tener lo que se llama una nefropatía. Fíjense que Kimmel-Wilson, nefropatía diabética, afectación del riñón, del glomérulo, de la parte mesangial de los glomérulos, se afectan, y la insuficiencia renal y afectación con hipertensión y todo el daño de retención de líquido, todo el problema, no me meto ahí. Está lo que es la retinopatía diabética. Y está lo que es, lógicamente, lo importante, la neuropatía. ¿Por qué se produce la neuropatía? Por afectación directamente a parte metabólica, daño de la glucosa como antígeno, cuerpo extraño, a la destrucción por la microcirculación, la vasa nervorum, que le expliqué al principio. De ahí entonces hay muchos trastornos en órganos, lo que es los vasos, nervios, y de ahí genera lo que es el pie diabético. El mal perforante plantar, muy importante. Esto se lo menciono porque
no puede dejarse mencionar cuando se habla de neuropatía periférica, la neuropatía diabética. Muy importante. Fíjense ahora. Hay una vamos a ver que hay un tipo de enfermedad llamadas las neurocriptopatías. Neurocriptopatías, lógicamente. Estas enfermedades, neurocriptopatías, son cuando se producen lesiones donde, por ejemplo, casi todas dependen de lo que es la cresta neural. Por ejemplo, en los ganglios multipolares, lo que son los multipolares que están en los ganglios, sobre todo parasimpáticos, cuando están en las células cromafines de la médula suprarrenal, ¿ve? Importantísimo. Y otros tejidos. Lógicamente, fíjense que esta de las neuronas multipolares, ustedes saben que cuando explicamos la neurona presináptica de lo que es en el caso parasimpático, la presináptica es larga y la postsináptica es corta, y esos ganglios están en el órgano, por ejemplo en el esófago, y de ahí se va a venir lo que se llama la acalasia. Fíjense, la acalasia. Y si está la ausencia de estos ganglios en el esófago, trae lo que es la acalasia, dando una futura imagen, lógicamente, un esófago dilatado, y da una imagen, si usted hace un rayo X, este es el estómago, un trayecto, un desfiladero, aquí abajo por la ausencia de los ganglios, y da lo que se llama la acalasia, con todo el tratamiento que lleva, dilataciones, operaciones, etc. Y si está en el colon, da también entonces, este es el colon, dilatado, por la ausencia, antes de llegar a lo que es el recto, de la ausencia de ganglios, y es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung. Son dos enfermedades importantes que vienen originadas de la cresta neural. La otra sería, lógicamente, la afectación, la mutación que se produce en las células que son de la glándula suprarrenal en los feocromocitos. Y esto va a dar lo que se llama el feocromocitoma, con aumento de la presión arterial, taquicardia, flushing, todos estos datos en pacientes flacos, etcétera, delgados, con aumento del metabolismo, todo eso lo da asociado con patologías neuroendocrinas. SMED1, SMED2, porque también está implicado el páncreas, puede estar implicado tiroides, etcétera, muy importante. Y otra sería otros síndromes asociados que son caracterizados que están contenidos en estas neurocriptopatías. Parece, por ejemplo, como el tumor carcinoide, por ejemplo, en el apéndice puede ser, o sobre todo el tubo digestivo. Lo que es el tumor carcinoide, que se genera también por todas estas patologías del tejido último branquial, sistema APUT que le llaman, y puede dar lugar a lesiones tiroideas, lesiones a nivel del tubo digestivo, etc. Muy importante estas criptopatías. Entre otras causas de neuropatía,
lógicamente asociado está lo que es, por ejemplo, lógicamente, el síndrome de Sjögren, lo que es el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, exposición a venenos, medicamentos, traumatismo, deficiencia vitamínica, medicamentos, traumas, déficit vitamínico, lógicamente, la vitamina B, complejo vitamínico B, B12, y así, B1, B6, biotina, lo que es la riboflavina, toda esta vitamina, B6, B12, B1, B6, B12, que tienen que ver, son cofactores de reacciones que tienen que ver con todo este metabolismo a nivel de la membrana neuronal, porque para facilitar todos estos procesos metabólicos, para la conducción, etc. Y o la formación de neurotransmisores y todo eso como cofactor. ¿Qué medicamentos? Medicamentos como la gabapentina, pregabalina, lírica, famosa lírica, se usa para la epilepsia también y para disminuir esa conducción como bloqueo. El GABA, conocemos el GABA, recuerden el GABA como neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma-amino butírico. Y los efectos, lógicamente, secundarios de estos medicamentos pueden producir enlentecimiento del pensamiento, pueden ser somnolencia, decaimiento, lógicamente, porque estamos hablando de bloqueadores. Tenemos entonces otras sustancias importantes, por ejemplo, el NTFS, fundamentalmente macromoléculas de proteína, para el crecimiento neuronal. El factor metabólico con hormonas sexuales, como es los estrógenos y progesterona. Importante. Los estrógenos y la progesterona, el NPF, sustratos de glicoproteína. NPF, sustrato de glicoproteína. También el MFP, fibrinógeno y fibronectina. Fibrinógeno y fibrinolectina. Hay otros medicamentos, por ejemplo, lo que es el medicamento, no todos los países prácticamente lo usan, pero por ejemplo el núcleo, que ayuda a la regeneración de la mielina. Son fosfolípidos y del mismo axón. Ayudan a la regeneración y protegen al axón. También se ha usado, fíjense interesante, lo que son las células madres. ¿Cuántos tipos de células madres hay? Hay células madres que son unipotenciales. Se dividen en unipotenciales, pluripotenciales, lo que es pluripotenciales, y
multipotenciales y tutti, se dice así mismo, tutipotenciales. Porque las unipotenciales pueden generar un tejido X. Las multipotenciales y las pluri pueden regenerar tejidos de distintos linajes. Pero las tutipotenciales generan todo tipo de tejido, incluyendo el neuronal. Entonces las células madres se han usado también con el objetivo para mejorar lo que es la diferenciación y la proliferación de, sobre todo en lo que es la reparación y cicatrización de esos axones rotos o esas áreas nerviosas que se han destrozado, y se pueden usar las células madres. Muy bien, pues nada, prácticamente esto era un temita que le quería dar, corto, simplemente estimulativo, como le digo yo. No está todo a la profundidad, pero esos temas que hemos tocado son importantes para el médico general, para el estudiante que se inicia, profundizarlos un poquito más en lo que es la bibliografía. Viene mucho más explicado, como es lógico. Recuerden que esto es un simple video donde yo les plasmo algunas ideas sobre las enfermedades relacionadas con X temas, ya sea las neuropatías, etc. Mucha importancia denle a la diabetes que ha creado inclusive instituciones, departamentos. El paciente diabético ha sido dispensarizado, así como el hipertenso. Y entonces, por la importancia del control metabólico, del control de la glicemia. Recuerden que en el diabético, 1 gramo de profilaxis equivale a toneladas de tratamiento. Muy importante el control diabético. La proteína, lo que es la hemoglobina glicosidada, llevar ese control de la diabetes, etc. Sobre todo los insulinos dependientes. Los insulinos dependientes porque lógicamente son los que más se tienden a complicar con la cetoacidosis y la destrucción de los tejidos de todos los órganos prácticamente, por la ausencia de insulina que nos permite la entrada correcta de la glucosa en la célula. Así que bueno, seguimos con ustedes y para adelante. Ya tenemos preparados otros temas que vienen por ahí y nos veremos próximamente. Pasen un buen día, una buena semana y seguimos con ustedes.